Muy, pero muy buen comienzo de semana. ¿Cómo están? Esto es La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, muy bien. Un placer saludarles. Y hoy 2 bloques con Eduardo Preve, ya nos metemos en eso. Vamos a hablar del rol del periodismo frente al poder y vamos a repasar, casos resonantes de los últimos tiempos. Y sobre el final del programa vamos a hablar sobre la búsqueda de soluciones para ex trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia después de que no se llegara a un quórum en el Parlamento. Muy bien, les recordamos entonces que pueden mandarnos mensaje a nuestro número de siempre de WhatsApp, que es el 092-374-089, mensajes de texto para compartir en pantalla. Bueno, y han habido muchísimos temas relevantes, polémicos, que han ocupado tapas de diarios, que han ocupado la opinión pública, que han generado diversas consecuencias que se han sabido gracias al trabajo del periodismo. Incluso muchos llegaron a la justicia. De esa manera se destaparon por el trabajo de periodistas y colegas. Sobre el trabajo, cómo es, cómo se desarrolla y también su trabajo personal, las consecuencias que ha tenido, vamos a hablar con el periodista Eduardo Preve. Eduardo, buenas noches y gracias por estar nuevamente. ¿Qué tal, Maite? ¿Qué tal, Jorge? Y a todos, muy buenas noches. Una alegría estar con ustedes acá. Ya es la segunda vez en pocos días. Vamos a tener que pasar calle. Para arriba, ahí, mande. Perfecto, cómo no, como decía Hermano Santa, yo no toco plata, pero lo puede hablar detrás de cámara en cuanto termine el primer bloque incluso. Y condicionar su presencia en el para el segundo. Puede ser buena idea, buena idea. Se anunció, así que es una buena estrategia. Claro, ya estamos jugados. Igual si no sale algún monologuito o algo inventamos. Pero no, valoramos tu presencia, Eduardo. Gracias por estar. Contento de estar acá y bueno, para compartir sobre todo cuestiones vinculadas al periodismo, ¿no? Que nos atañe y que hoy en día está teniendo un rol fundamental en lo que tiene que ver con el control ciudadano de los poderes públicos. Por ahí alguien ha dicho que el periodismo, en una famosa frase, el periodismo, más o menos, parafraseo, es trabajar para que se sepa lo que alguien no quiere que se sepa. En general, el poder no quiere que se sepa. Ese es un tipo de periodismo específico que es muy importante. Y empecemos por ahí, por más que parezca una obviedad. ¿Qué importancia crees que tiene ese trabajo periodístico, el de sacar a la luz ciertas cosas en una sociedad democrática, frente al abuso de poder, etcétera? No, creo que el periodismo cumple un rol fundamental en toda sociedad, incluso hasta en las sociedades totalitarias, ¿no? Lo observamos, lo vemos, incluso hasta en las situaciones más extremas, como estamos viviendo hoy lejos, en situaciones de conflicto, en situaciones bélicas, donde muchas veces la presencia periodística puede llegar a evitar que sucedan cosas que son realmente graves, ¿no? Por algo a veces lo primero que hacen muchos países cuando están en situaciones de conflicto es o tratar de censurar o tratar de bloquear las comunicaciones o bloquear Internet, que hoy en día, ¿por qué Internet? Porque casi todos nos comunicamos hoy en día con Internet, ¿no? Ahí habría un capítulo aparte que es el tema en estos tiempos contemporáneos de que circula mucha cosa y el periodismo suele ser, porque está la reputación del trabajador de por medio, una garantía por lo menos de un chequeo, de una búsqueda de una verdad, ¿no? Pero mira, me pasó hoy, no me gusta poner casos... Pero no, para eso estás acá. Pero me pasó hoy que hay una cuenta fake que pone que yo había sido denunciado por tal y tal, que imita el logo de un noticiero colega y estaba una foto y dice Eduardo Preve fue denunciado por tal y tal cosa. Y te das cuenta, con solo leerlo, que era una noticia falsa. Sin embargo, muchísima gente se creyó, hasta familiares preocupados me escribían, ¿por qué te denunciaron? Digo, pero lean la noticia, aunque sea. Te das cuenta que leyendo la noticia, te das cuenta que era un hecho, o sea, era una cuestión falsa, porque arriba incluso le faltaba una letra al nombre noticiero y la noticia no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Como que había sido denunciado por subordinación al equipo de comunicación presidencial. Obviamente que era una broma, pero bueno, sí. Y bueno, ojalá que no hubieran denunciado por eso, ¿no? Eduardo, tú has hablado e investigado muchísimos casos, vamos a intentar repasar algunos. Uno de ellos fue el caso Astesiano, que lleva ya un montón de tiempo, que ha estado cargadísimo de información y si no me equivoco creo que lo último que había salido tenía que ver con comunicaciones con el presidente. O sea, ¿qué era lo que decía el presidente respecto a eso? ¿Había algo de un Luis quiere saber?
Sí, en realidad el caso Astesiano lo investigamos con colegas, Lucas Silva fue uno de ellos, también estuvo Guillermo Draper, un montón de periodistas, ¿no?, que trabajaron la información, o sea... Era un volumen muy importante. Era un volumen muy... un trabajo fino. Exacto, era un volumen muy importante y creo que estuvo muy bueno todo lo que se hizo porque no fue un periodista, dos periodistas o tres periodistas, sino que se dio por una propia inercia un trabajo hasta colaborativo de periodistas, bueno, que cada uno le sacó su jugo, cada uno le sacó su punta, cada uno hizo su historia, ¿no?, en diferentes medios que competían entre sí, pero todos tuvieron acceso al material y eso estuvo interesante. Quizás lo vemos a veces a nivel internacional, cuando un medio de España se asocia con un medio de Estados Unidos, ¿no?, para los famosos leaks, ¿no? O sea, bueno, para cuestiones de lavado de dinero, por ejemplo. Exacto, los Panama Papers pasó, diferentes, incluso, bueno, periodistas de Uruguay que han intervenido. Y acá en esto en realidad era mucho más casero, éramos todos uruguayos, todos de la vuelta, nos conocíamos todos, pero muchos vieron la necesidad de compartir esa información, porque la cantidad de información eran más de 1.200 chats, con 1.200... O sea, cada uno tenía cientos de audios, decenas de fotos, decenas de documentos, y bueno, se trabajó, todos trabajaron, y eso está bueno rescatar, porque por más que eran competencia, trabajaron a la par y cada uno dio su enfoque de la información. Y vos me preguntabas por la última novedad. Yo creo que todavía quedan muchas novedades por surgir. Porque ese material todavía se sigue investigando, siguen desmenuzándolo, ¿no? Ese material todavía se está investigando, está a cargo de la fiscal Sabrina Flores, que bueno, suplantó a la fiscal Gabriela Fossati cuando fue apartada del caso. Sabrina Flores hace poco imputó por espionaje a 2 senadores a un gerente de Vertical Sky. Todavía a ella le falta llegar. Ella llegó a quien hizo el trabajo sucio, digamos, el trabajo operativo, conseguir los datos de Vergara, conseguir los datos de Carrera, pero le falta llegar al ideólogo y al motivo. ¿Por qué se pidió ese trabajo? ¿Ah? ¿Y quién lo pidió y quién lo pagó? ¿Por qué hubo un pago por ese trabajo? Bueno, en esa parte falta llegar a eso, y también de inmensidad de chats que todavía quedan sin analizar y que están siendo analizados de Astesiano. Hay algunas otras cuestiones que pueden acercarse al presidente en cuanto a información que Astesiano compartía con el presidente. Después habrá que ver o analizar si el presidente tenía conocimiento o no de lo que Astesiano estaba haciendo por su iniciativa. En aquella conversación que decía el presidente quería saber y Luis quiere llegar al fondo de todo, ¿en qué contexto se daba? Luis quiere llegar al fondo de todo es en el contexto justamente de los casos de espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. La cuestión ahí es que el que lo dice es Astesiano. Entonces, él siempre utilizaba la palabra Luis quiere llegar al fondo de todo, Luis dice esto, Luis dice tal cosa. Muchas veces era para que sus interlocutores no cuestionaran sus pedidos, ¿tá? El presidente ha dicho que desconocía esos pedidos, ¿no? Quizá pueda llegar a surgir algún chat en el cual el presidente puede llegar a estar en conocimiento de alguna actividad que está vinculada seguramente a actividades que hacía Astesiano, también de espionaje a otras personas, pero en lo cual aparece ser que el presidente podría llegar a saber. Pero eso hay que dejar que investigue la Fiscalía. Muy bien. Antes de seguir con otros casos, me quedé pensando a propósito de esto, Eduardo, una cuestión un poquito más teórica o abstracta. ¿Qué tan completa, crees vos, periodísticamente, tiene que estar una verdad para compartirla? Es decir, podés tener una pieza absolutamente verídica de un rompecabezas, pero que necesita un contexto para que sea no una verdad media, sino una verdad entera. ¿Cómo vos te das cuenta profesionalmente? Bueno, esto ya está para publicar. Mirá, yo creo que, y hoy justo antes de venir repasaba un texto de Claudio Romanov, ¿no?, que hablaba de rigor, equilibrio e independencia. Y es actuando de esa forma, pero no solo cuando vos tenés la información. Y voy a poner un caso concreto muy reciente. Cuando empiezo a acceder, aparte de la investigación del caso de Gustavo Penades, ¿no?, que una fuente... consigo información a través de una fuente, y no es que acá viene la fuente y dice, che, mirá, tomá, te doy un pendrive con todos los audios.
No, o sea, llegó mucho trabajo, trabajo de hormiga, yo justo estaba en el exterior, comunicaciones día, de mañana, de noche, de tarde, insistente, café por medio, charlas. Y por la duda, claro, porque no hay ninguna fuente de fiscalía porque han dicho hasta el hartazgo que como tuve un pasaje por fiscalía, tengo privilegios y lo puedo decir y lo pueden consultar con muchos fiscales con los cuales tengo relación, que al contrario, eso me ha jugado en contra, porque muchos fiscales, como se ha generado esta aureola de que estuvo en fiscalía, entonces le facilitan la información, es todo lo contrario. Cada vez que llamo a algún fiscal para chequear un dato me dice no te voy a dar absolutamente nada, porque si no después dicen que nosotros tenemos información. Y en este caso, bueno, fui consiguiendo, cuando volví al exterior, apenas vi un rato mis 2 gurises, ¿tá? Y me pasé un montón de horas escuchando audios, chequeando, viendo, haciendo llamadas, tratando de corroborar. Hablé con un montón de abogados, ¿no? Hablé con testigos que habían ido a declarar a la causa, ¿no? E incluso terminé hablando con personas que aparecían mencionadas en las escuchas, ¿no? Y recién ahí tuve el convencimiento de que, y seleccioné una parte del material que en ese caso me pareció relevante. Era infinidad de material. Por un lado, un material que era una conversación en la cual presuntamente se podía estar llegando a identificar a una de las víctimas, y otras conversaciones también que me parecían relevantes para ver en el contexto quiénes podían llegar a estar intervenidos y también la forma en la cual se llegaba a hablar, por ejemplo, un jerarca público de forma despectiva de la fiscal y de la jueza, ¿no? O sea, o también incluso hablar de forma despectiva respecto a las personas o las víctimas que aparecen en toda esta trama. Y bueno, no es que te llega el trabajo, te llega un sobre. Mirá, en estos días me han llegado un montón de sobres, ¿no? No de dinero, por las dudas aclaro, sino con información. Y claro, tenés que empezar a chequear. Entonces chequeás con una fuente, chequeás con otra, también hablás con los que aparecen presuntamente involucrados, ¿no? Algunos se enojan, otros no se enojan, otros aceptan las reglas de juego. Y bueno, a veces el problema está en que muchos del sistema político no entienden cuál es el papel del periodista. Y entonces se comienzan a generar algunas distorsiones, ¿no? O acusaciones, ¿no? Y se enojan con quien da la noticia y no con la noticia en sí mismo, ¿no? Se enojan con que diste la información de que Salto Grande precisaba una partida extra de 200 millones de pesos para seguir pagando los salarios porque había 32 cargos nuevos de confianza política, de los cuales 10 eran ediles. Se enojan con el mensajero que da la noticia y no con la información. Se enojan con la noticia que das, por ejemplo, no sé, que hubo, que utilizaron una camioneta oficial de ACE para trasladar militantes de un partido político a un acto de ese mismo partido político, pero no se enojan con la jerarca que dio la orden. Pero eso no es una estrategia un poco para, de alguna manera, deslindarse de esos casos de corrupción tan complejos y correr la mirada un poco. No, seguramente es una estrategia, por supuesto, y es una estrategia que utilizan el sistema político en general, pero que, a ver, en mi caso lo único que hacen es darme más fuerza todavía para seguir investigando, seguir buscando, porque, como decía Claudio Romanov, el poder no va con los periodistas profesionales. Ya abriremos todo un capítulo sobre eso. Siguiendo en el repaso de los casos, bueno, hay varios vinculados al Ministerio del Interior, ¿no? Constantemente en la mira, últimamente por irregularidades. Recordemos las renuncias, por ejemplo, de Luis Calabria en el momento número 3 del Ministerio, Santiago González, el director de Convivencia, vinculado a este ministerio el caso Marcet y también la famosa investigación paralela o los datos de la policía a propósito de las víctimas, buscando identificar a las víctimas de Penades. El caso Marcet, centrémonos un poco ahí, por estas horas hay novedades. Hay novedades, se están produciendo novedades. Desde la semana pasada están declarando funcionarios de Cancillería en calidad de indagados.
Hoy declaró el viceministro del Interior en calidad de indagado. Mañana declara el ministro del Interior también en calidad de indagado. El miércoles va la ex canciller Carolina H. también en calidad de indagada. Y la semana que viene declara, esta semana también creo que termina declarando Alejandro Balbi, que era uno de los abogados de Marcet, porque Marcet tenía otro abogado al mismo tiempo, que poco era Moratorio, Gonzalo Moratorio. Es otro abogado penalista que estaba al servicio y que no aparece en toda la historia, pero también estuvo en los trámites del pasaporte en contacto con la familia. Y va a terminar declarando el canciller Bustillo también por esta causa. De las novedades que están surgiendo, ¿no?, en las últimas horas, hay algunos datos llamativos. Por ejemplo, la que era cónsul en ese momento en Emiratos Árabes, declaró ante la Fiscalía que le llamó poderosamente la atención lo exprés que fue la tramitación del pasaporte de Sebastián Marcet. Y hay dos datos que ya le damos un adelanto de lo que mañana vamos a compartir en la tapadita, vamos a estar explicando por qué. En M24, por cierto. El pasaporte de Marcet tiene una fecha, sin embargo no fue tramitado en esa fecha, fue tramitado el 24 de noviembre y se imprimió ya el 25 de noviembre. 24 horas y ya está. En menos de 24 horas, incluso no se imprimió el mismo 24 de noviembre, porque eran casi las 3 de la tarde y el funcionario encargado de imprimir dijo, no, yo hasta ahora no imprimo más pasaportes, si no se hubiera impreso el propio 24 de noviembre. Y la cónsul declaró en Fiscalía, y es un adelanto que hoy pusimos en las redes, que en toda su experiencia como cónsul es la primera vez que ve que un pasaporte sale en 24 horas. Y no solo te pueden decir, bueno, pero esta cónsul es relativamente nueva, ahora está en San Francisco, en Estados Unidos, y declaró que allí tampoco, por lo menos le dura una semana el trámite de cualquier pasaporte, sino que quien era embajador en ese momento, quien era embajador en Emiratos Árabes, Seriani, también le llamó poderosamente la atención la celeridad con la cual se tramitó el pasaporte de Marcet del 24 al 25 de noviembre, ¿no? Mañana, déjame la frutillita para mañana, sí, claro, que le vamos a explicar de por qué tiene una fecha del pasaporte que no es 24 ni 25 de noviembre, y una fecha bastante lejana en el tiempo, ¿no? Y ahí se está mirando más, solo, sin desarrollar, al Ministerio del Interior o a Cancillería. Bueno, eso el fiscal que está actuando creo que está tomando, por lo que hemos podido acceder a la información, está buscando las dos puntas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué esa celeridad en el Ministerio del Interior para tramitar e imprimir el pasaporte? ¿Y por qué también en Cancillería, por qué también en Cancillería pasó esto que pasó? Como que también hubo algún cambio en algún determinado momento en cuanto a la tramitación del pasaporte de Marcet, ¿no? Continuando con el Ministerio del Interior, también supimos por vos que se estaba desarrollando una especie de investigación paralela, ¿no? Esto que comentaba Jorge en lo que refiere al caso de Penades, que después el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que no era una investigación paralela, sino que era algo que hacían a título personal. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, a título personal, y lo hizo, es llamativo que se diga de esta forma, porque la propia fiscal del caso habló de investigación paralela, la estaba llevando adelante nada menos que el director de inteligencia carcelaria y a su vez director del COMCAR, que es la cárcel más importante de Uruguay, donde hay miles de reclusos, utilizando el sistema de gestión de seguridad pública, o sea, utilizando un sistema donde está toda nuestra información vinculada a cualquier evento que hayamos tenido, desde la denuncia del extravío del celular, una rapiña, una denuncia nuestra por haber sido víctima o por haber sido denunciado. En el sistema de gestión de seguridad pública está toda nuestra información. Incluso si yo iba con Jorge, tuvimos un accidente y hubo un herido, ahí figura. Y eso, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque también buscaban en esa investigación establecer si la víctima A posiblemente podía estar con la víctima B el día 8, o sea,
ir buscando nexos, y se usaba nada menos que el sistema de gestión de seguridad pública, y además se utilizó para esa investigación paralela el sistema de gestión carcelaria, también, que es otro sistema que únicamente tiene acceso los policías, incluso con acceso restringido, donde Taroco era jefe de inteligencia carcelaria y tenía un acceso especial al sistema, porque incluso el sistema de gestión de seguridad pública tiene diferentes niveles de acceso. O sea, un oficial puede acceder al título de la denuncia. Alguien con mayor rango accede al título de la denuncia y un párrafo, por ponerlo de alguna forma. Bueno, y a mayor rango van accediendo a mayor información que contiene el sistema de gestión de seguridad pública. Y Taroco utilizó ese sistema y el sistema también de gestión carcelaria, que ahí también están datos de los reclusos, sus vínculos, sus posibles vínculos. ¿Y por qué? Porque algunas de las víctimas de Penades habían pasado por prisión y querían establecer quiénes podían llegar a ser la identidad de esas posibles víctimas, ¿no? La información que tenemos es que Taroco no lo hace a pedido expreso de Penades este informe, lo hace con ayuda, sí, de algunos policías, pero lo hace a pedido de un tercero que no es policía, un tercero que es político, y ese tercero que es político, una vez que Taroco le entrega el famoso flujograma, para que la gente entienda, es un croquis donde hay una figura central en el medio con diferentes conexiones con personas, con las fotos extraídas. En el sistema de gestión de seguridad pública tiene nuestra foto, la foto que nos sacamos cuando vamos a obtener la cédula, y estaban las fotos de todas esas personas, figuraba cómo se llamaba, el nombre, la fecha de nacimiento y si podía llegar a tener antecedentes o no, en ese esquema que armó Taroco, y Taroco se lo entrega a este tercero y este tercero se lo entrega a Penades. ¿Dónde está la prueba que obtiene Fiscalía? Que tanto en el celular de Penades, cuando es incautado por orden de la fiscal, aparece ese croquis, y en el celular de Taroco aparece ese croquis y mucho mayor información. Perdona, pero decís un tercero que es político, ¿vos sabés el nombre o todavía no se sabe? No, desconozco absolutamente el nombre. Sí sé que fue un tercero, por diferentes fuentes que estuve hablando. Incluso aquí pasó una cuestión que la fiscal tenía esperanzas de lograr un acuerdo abreviado con Taroco a cambio de información. Hoy el sistema penal nuestro permite que si vos cometiste un delito, pero vos entregás información para, en este caso, para ayudar en la investigación penal, se te puede llegar a reducir la pena o podés obtener algunos beneficios como es la prisión domiciliaria. Todo apuntaba a que Taroco iba a ir por ese camino, pero imprevistamente dejó su defensa, que era Ignacio Durán, y contrató otros 2 abogados. Eduardo, otro caso que es enorme, pero ya ex-Uruguay, es una cuestión a nivel continental, es el de Lavallato, que vos también estuviste investigando. De hecho, hace poco estuviste en Perú. ¿En qué está esa situación y cómo se vincula con Eduardo H? Bueno, justo hoy estuvimos tratando de conseguir información, a ver si había nueva información. Lo que se acaba de mandar es el interrogatorio a Uruguay para que Eduardo H. responda a una serie de preguntas. Hay que recordar que Eduardo H. está imputado en Perú por lavado de activos. ¿Por qué? Porque Eduardo H. entre 2004 y 2011 presidió lo que era en Uruguay la filial uruguaya de la banca privada de Andorra. ¿Y para qué fue utilizada en esos años la banca privada de Andorra en Uruguay? Para el pago de las famosas coimas que pagó la constructora brasileña Odebrecht. Pagó cientos de millones de dólares a funcionarios de por lo menos 11 países de América Latina, y para el pago de algunas coimas se utilizó la banca privada de Andorra, filial uruguaya. Venía el dinero de Brasil, y ese dinero iba a unos bancos que estaban en islas paraísos fiscales del Caribe. Allí se depositaba ese dinero a nombre de los funcionarios peruanos, en este caso, por eso Perú. ¿Y qué tiene que ver H acá? Bueno, a H se lo imputa por lavado de activos. ¿Por qué? Porque por cada transferencia la banca privada de Andorra-Uruguay cobraba el 1,5% de porcentaje de esos giros. Y no tenía ningún control sobre de dónde provenían esos fondos,
Tampoco se hacía control de lavado de activos. De hecho, en su momento el Banco Central de Uruguay observó a la banca privada de Andorra por esta situación. Y estaban obligados a hacerlo, aclaramos. Sí, estaban obligados a hacerlo. Incluso tuvimos acceso a los estados contables, parte de esos años de la banca privada de Andorra, y únicamente figuran 10 clientes. Entonces vos decís, raro. Claro, un banco, una filial de un banco en Uruguay que se sostenga su operativa con solo 10 clientes, resulta bastante extraño y llamativo. ¿Qué pasó? Esa causa fue investigada en Uruguay, pero no se lograron pruebas. ¿Por qué Perú logra pruebas? Porque Perú está investigando en realidad para mega obras millonarias que se hicieron en Perú, el metro de Lima, una ruta interoceánica que le llaman ellos, que conecta Perú con Brasil, que son obras de cientos y cientos de millones de dólares. Cuentan con la colaboración de un delator premiado, ¿tá? O sea, alguien que está dando información a la Fiscalía de Perú, que es una persona que integró la banca privada de Andorra, y lo que proveyó fundamentalmente fueron correos electrónicos y copias de correos electrónicos, porque la banca privada de Andorra, en Andorra, cuando la fueron a allanar, destruyó todos los servidores, pero este hombre, como ocupaba un cargo de jerarquía, se llevó copia de todos los servidores de los correos electrónicos. Como él está imputado por esa causa, a cambio de una reducción de la pena, porque también allá tienen el sistema ese, está colaborando con información. Y ahí, en esa información nueva que entregó a la Fiscalía peruana, aparece la información de Eduardo H. Y ahí es que en Perú, tras una investigación, es que se imputa a Eduardo H. por lavado de activos, una pena que en Perú implica hasta 15 años de prisión. Vos me preguntás, ¿va a ir preso H? Por el momento no. Los fiscales peruanos, como H no quiso ir a declarar a Perú, lo que están haciendo es agotar todas las instancias procesales posibles, ¿tá? Y bueno, después de estas respuestas, ellos van a analizar las respuestas y determinarán si piden cierre de frontera para H en Uruguay, si piden la extradición de H en Uruguay, o si les conforman las respuestas y en todo caso absuelven a H. Por la información que nosotros pudimos ver en Perú y la documentación a la cual accedimos, la situación de Eduardo H. parece mucho más compleja de lo que el propio H. ha dicho en entrevistas aquí en Uruguay. Según nos acaba de decir Eduardo Preve, los golpes personales y los ataques atribuyéndole intenciones mucho más allá de lo periodístico, lejos de amedrentarlo, lo alimentan. Por ahí seguimos la charla después de una breve pausa. Esto es La Letra Chica. Ya venimos. 21:33 y seguimos con La Letra Chica conversando con Eduardo Preve. Pero para darnos un pie para este bloque donde vamos a charlar sobre política, periodismo y varias cosas más, vamos a ver qué es lo que decían el presidente Luis Lacalle Pou y el senador Gandini sobre el periodismo y Preve. Obviamente hay un ánimo de dañar, no hay un ánimo de informar. Y los que lo hacen saben que está mal hacerlo. Así que bueno. Yo creo que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto me parece sano, me parece que ayuda a la separación de poderes, ayuda a la privacidad, ayuda a que las cosas se sepan de manera genuina y no cuando uno quiere, como le conviene y a través del medio que quiere. ¿Periodista dijo? Minga periodista, ese es un militante del MPP. Eduardo Preve es un militante. Sí, obvio, es un operador. Claro que es un militante de la izquierda. Es un militante de la izquierda que accede a cosas a que usted no accede. Por ejemplo, grabaciones, filtraciones. Y en vez de decir lo que tiene que decir, me perjudica a mí. Bueno, ahí veíamos una diferencia, ¿no? El presidente de la República no daba nombres. Gandini sí lo trataba de operador con nombre y apellido. Bueno, vos decís que esto te alimenta, pero parece también que en un sistema democrático parece revestir cierta gravedad estas acusaciones, como vos decías, en la no comprensión del rol del periodista también. No sé, bueno, ¿qué te pasa cuando suceden estas cosas? No, en realidad ya estoy acostumbrado, digo, no es de ahora, ha pasado casi siempre, quizá está mucho más exacerbado en los últimos tiempos. Yo les comentaba fuera de cámara que me enteré el jueves de la semana pasada cuando di una noticia sobre el presunto hackeo
a los correos electrónicos de diputados y de senadores en el Parlamento, que me enteré por una fuente que me hizo ir en la dark web a buscar la información. Encontré una captura de pantalla donde una persona decía que tenía 100 gigas de información de correos electrónicos de diputados y senadores uruguayos. Di la información, la vicepresidenta del Senado, vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Beatriz Argimón, convocó una reunión de urgencia por esa información, pidió a los servicios informáticos, servicios jurídicos, y la anécdota viene a esto, que una senadora del oficialismo participante de la reunión, bueno, Argimón dice que iban a hacer la denuncia y dice, no, y también hay que denunciar a Preve, decía. ¿Y por qué hay que denunciar a Preve si la noticia? No, porque él lidera una organización criminal que está buscando información para perjudicar al gobierno. Ante esos hechos, y también las reflexiones ante estas acusaciones, digo que el periodismo profesional no tiene causas, sino que lo que tenemos que hacer es, si actuando con rigor y equilibrio, como siempre nos insistía el Roma, en la redacción del Observador, que compartí mucho tiempo con él, incluso después cuando estábamos en diferentes lugares, yo estaba en Subrayado, él estaba en Telenoche, o él estaba en BTV, porque pasó por esos lugares, intercambiábamos opiniones y visiones sobre diferentes temas. Y bueno, a veces pasa que el sistema político no comprende el rol del periodismo. Y los mismos que quizás ayer te llamaban todos los días para pedir una nota, para hablar de tal tema o X tema, hoy si se ven afectados en información que afecta a su forma de gobernar, con información, porque uno podría ver, bueno, ¿cuáles de las informaciones que se han dado hasta el momento han sido desmentidas, han sido noticias falsas? Claro. Yo pregunto eso. Ir a la verdad o no verdad. Exacto. O sea, si vos decís, che, este pibe le erra 1, le erra 2, le erra 3, le erra 4, está operando. Ahí sí te puedo decir, no iría operando, sino le está errando. No iría, pero si no te desmiente ninguna de las informaciones, y vos lo que haces es justamente buscar información, incluso ahí Gandini hacía como un juego diciendo filtraciones. No, es información. Llamarle filtraciones si querés. ¿Cuál ha sido históricamente la forma de los periodistas de reconstruir reuniones políticas? Y hablando con casi todos los participantes. A te dice una cosa, B te dice otra cosa. Los propios políticos son los que filtran muchas veces las noticias a los periodistas, ¿no? Nos llaman para pasarnos noticias. Che, mirá que voy a ser precandidato, pero esperá, no lo largue de mi boca, esperá que tirá las fuentes allegadas a Gandini, ¿no? Pongo el ejemplo de Gandini porque él, Jorge, me nombraba. Y sucede, y es parte del toma y daca entre el periodismo y las fuentes. Claro, a veces cuando se empiezan a suceder hechos de este tipo, y más hoy en día que existen las redes sociales y existe el anonimato y se empiezan a crear fake news ha sido muy variopinta en estos días los diferentes trabajos que he tenido. La verdad que me ha sorprendido la creatividad de muchas personas. Un detalle antes de seguir, pero hay dos cuestiones que me parecen, con todo respeto al senador Gandini, me voy a sumar con una opinión, en este caso, un insulto a la inteligencia. Dos insultos. Veo a la inteligencia en esas palabras de Gandini, al menos dos. Primero, el tratar la filtración como una mala palabra. Asumo que una filtración, que está tan mal vista la palabra en estos días, por eso, es que un funcionario público de alguna oficina ve algo aberrante que saltea las leyes o las normas y quiere que se sepa para prolijar el funcionamiento de los servidores públicos. ¿Eso es malo? ¿Eso es una mala palabra? Eso por un lado. Por otro lado, dice esta persona que accede a cosas que no accede usted ni yo. Sí, Débora Rodríguez corre más rápido que yo también, porque vive de eso. Obvio que Preve va a acceder a cosas que la gente en su casa no accede, porque vive de eso. Perdón, pero lo quería decir, porque son dos consideraciones que él tira así, como enchastres al voleo, que me parecen insultos a la inteligencia. Incluso hay un caso reciente que pasó con ACE, que vos decís, está bueno ponerlo como ejemplo. El contador financiero de ACE tiene a su esposa trabajando en ACE, bueno, que tenía un tiempo ya, pero tenía a su hija con 2 contratos, lo que era incompatible. Y pasó una situación
que en este caso nos enteramos, obviamente por fuentes de ACE, y no lo dimos a conocer primero, sino que llamamos a parte del directorio de ACE a plantearle la situación que íbamos a dar en conocimiento, y ACE toma una resolución urgente, la llama a la hija del gerente financiero de ACE y le dice, vos tenés que optar por el contrato A o el contrato B. ¿Tá? Y como decía vos, al final opta por el contrato A, ¿tá? Queda trabajando igual, pero una situación totalmente irregular que un funcionario quiso filtrar para terminar con la situación irregular, porque ese salario lo estábamos pagando todos, salía de nuestro bolsillo, bueno, terminó justamente con una situación irregular. La hija del gerente financiero de ACE quedó solamente con un contrato cuando estaba cobrando por 2 contratos que era incompatible por la misma función, ¿no? Eduardo, conversábamos un poco fuera de cámara sobre tu trayectoria en periodismo, 14 años en El Observador, 16 años en Subrayado. Pensando un poco en todos esos años en que has trabajado como periodista, ¿cómo ves que está ahora la situación? ¿Hay más casos o es que se denuncian más? O capaz que nos estamos acostumbrando a que se den casos que revisten muchísima gravedad y bueno, y nos dejamos de escandalizar. ¿Cómo lo ves? Sí. Yo porque es una cosa atrás de la otra, ¿no? Marceta, Astesiano, y vamos viendo un caso atrás del otro y no terminamos con uno que ya parece otra cosa. Sí, quizá a veces a la sociedad les pasa como cuando ya nos escandaliza, cuando pasa un hecho, pasa otro, y terminamos como adormecidos como sociedad y ya nada nos termina impactando, ¿no? Pero bueno, son hechos que van sucediendo y que vamos informando. Y después la población informada, porque también hay que tener en cuenta una cosa, y es un dato que no es menor, el público que se informa no pasa más allá de un círculo de 600, 700 mil personas, ¿no? De los 3 millones y algo que todavía no sabemos ese algo cuántos somos, si llegaremos a los 3 millones 100, 200, 300. Pero más o menos estás hablando de un 20% de la población. Esa es la que se informa a diario de todas las noticias y consume. Te diría la mayoría de la información no consume noticias todos los días. Entonces, le llegan los casos que son impactantes. Por ejemplo, el caso Penades. Ese caso sí le llegó a la gente que no se interesa, por lo general, por información. Ese caso sí pegó bastante en la población que no está habitualmente informada, ¿no? Pero lo otro también es, bueno, que nos vamos acostumbrando a ese tipo, porque el ser humano es un animal de costumbre. Y yo voy a contar una anécdota personal. Me pasó a mí, cuando tuve la oportunidad de ir en el año 2005 al Congo, ¿no? Llegué al Congo, había misiones de paz en ese momento, Uruguay hay todavía, y éramos como la primera camada de periodistas que viajábamos. Y en Kinshasa, la capital del Congo, las primeras noches, o sea, te impacta la pobreza, te impacta las condiciones en las cuales viven, ¿no? Te impacta muchísimo, es un contraste brutal al cual estamos acostumbrados. Y las primeras 2 noches casi no podía dormir, incluso lloré bastante, ¿no? Pero ya el tercer día me había acostumbrado, ¿no? Y ya no lloré. Y al 4.º día era como algo cotidiano. Ver esa situación pero de extrema pobreza, esa situación, diría, hasta, no de hambruna, pero era una pobreza que te impactaba muchísimo, sobre todo ver muchos niños en esa situación. Entonces, con las noticias hago ese paralelismo porque nos puede estar pasando lo mismo, ¿no? Bueno, sumamos Astesiano, sumamos Marcet, Salto Grande, clientelismo político, esto de la falta de seguridad que nos puede estar pasando con el sistema del Guardián, que parecía ser que era invulnerable y que era la garantía para todos los ciudadanos, y ahora nos enteramos que muchos policías comparten la clave, que hay escuchas del Guardián en algunos departamentos que circulan por grupos de WhatsApp de policías. Entonces, claro, nos vamos adormeciendo. Bueno, ese paralelismo hacía ya el 4.º día y bueno, sí, ya no llorás por los niños que ves en la calle, ¿no? Ya no te impactó, ya te adormeciste. Yo igual creo que
que, por ejemplo, el caso Marcet puede deparar alguna sorpresa, ¿no? Y bueno, estaremos viéndolo mañana en La Tapadita, ¿no? ¿De qué hora a qué hora se te puede escuchar? Mañana de 9:30 a 10. Sí, vamos a estar con algún adelanto del caso Marcet, pero creo que en los próximos días pueden surgir informaciones bastante más complejas de lo que nos imaginamos. M24 es la 97.9 y además en YouTube quedan todas las tapaditas ahí con miles y miles de vistas. Se escucha y se ve también. Así que, Eduardo, gracias por el laburo y nos encontramos en cualquier momento. Gracias por la invitación y la pasé muy bien. Un tema lleno de aristas y de capítulos es el de Casa de Galicia. Volvemos a tratarlo en este programa porque ha habido novedades en los últimos días, o amago de novedades grandes que terminaron siendo no novedades. Ya lo analizaremos. Porque el proyecto de ley buscando soluciones para ex trabajadoras y trabajadores de Casa de Galicia, que fue impulsado por el Frente Amplio, no se votó el jueves pasado en diputados por falta de quórum. Había 49 diputados cuando se necesita 50, un mínimo se necesitan 50 para sesionar. Faltaba uno o una. Del oficialismo comparecieron la mayoría de los diputados de Cabildo Abierto, que en el Senado, además partido que en el Senado había apoyado el proyecto, 2 del Partido Nacional, ninguno del Partido Colorado, ninguno del Partido Independiente. Para hablar del tema recibimos a la diputada Frente Amplista Lucía Echeverri. Lucía, buenas noches, gracias. No, al contrario, gracias por invitarme. Antes de meternos con lo que son las propuestas, las diferentes soluciones que se plantean respecto a la situación de ex trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia, queríamos preguntarte, ¿qué lectura haces del hecho de que no se haya llegado a la cantidad de legisladores necesarios directamente? Sí, fundamentalmente una decepción, ¿no? Muchísima decepción, sorpresa y obviamente mucha angustia, porque la sesión estaba acordada desde el día anterior. Era una sesión extraordinaria que fue planteada en el marco de la coordinación que se hace entre los partidos políticos, como habitualmente, y el planteo era, por un lado, el interés de los partidos de gobierno, digamos, los legisladores oficialistas, para tratar el proyecto de la caja profesional que había remitido el Poder Ejecutivo también al Senado, a lo que nosotros respondimos que estábamos dispuestos, por supuesto, a firmar y a movilizar a todos los diputados y diputadas del interior del país para que vinieran a esa sesión extraordinaria, porque además de caja profesional estaba el proyecto de Casa de Galicia también en el Senado, por lo cual aceptábamos en la medida en que también hubiera la contraparte de incluir Casa de Galicia, y nos dijeron que sí. Ese fue el acuerdo. Por eso era la necesidad de traslados de diputados del interior y la necesidad, obviamente, de algunas suplencias que se tenían que votar ese día. Esa fue la situación. Lo que pasa que en el transcurso de las horas hubo un cambio del oficialismo, donde pasa caja profesional a una comisión en el Senado, y ahí dicen, bueno, entonces no voy a asistir por este proyecto, ¿no? Eso generó una tensión importante. Quedaron en la puerta, del lado de afuera, esperando para ingresar. Con respecto a esto del quórum, el diputado colorado Conrado Rodríguez le decía a La Diaria, quienes tenían que dar quórum a la sesión eran el Frente Amplio y Cabildo Abierto, que entre los dos tienen 52 diputados, sí. Y además había 2 diputados del Partido Nacional en sala, lo cual sumaría 54, y sí. Dice, y no llegaron a 50. Sí. ¿Eso cómo se explica? En esa situación llegábamos... Interior. Claro, que fue acordado el día anterior, porque por eso era una sesión extraordinaria, y la sesión extraordinaria la convocamos ese día en la medida en que se acordó. Hicimos viajar a toditos los diputados y diputadas del interior para estar ahí, incluso, por supuesto, aquellos, como no estaba previsto y era extraordinario, esperando para poder ingresar, porque todas las sesiones inician votando eventualmente las suplencias para que puedan ingresar, ¿verdad? Como no dieron el quórum, cosa que cambia de un acuerdo que estaba pautado el día anterior y lo cambian sobre la marcha, quedaron todos los diputados, los 3 esperando afuera para poder ingresar en la puerta. ¿Los 3, perdón? Diputados que faltaron, había 3 más para poder ingresar. Esos 3 suplentes. Exactamente. Que tenían que ser autorizados por una votación que no se hizo porque no había quórum. Exacto, porque se incumplió el acuerdo de la sesión extraordinaria en la medida en que le cambiaron los intereses, ¿no? Obviamente. ¿Es común que pasen estas cosas en el Parlamento? A veces, digamos, no es común esta situación, no. No, o sea, de que algo que se acordó y que cambie en el transcurso. Lo que viene siendo común es la desprolijidad en términos de que acordás algo y poquitas horas después se modifica, ¿no? Bueno, pasó en la rendición de cuentas y cosas que... Pero también es verdad
que durante tratamientos de iniciativas que son importantes para el gobierno, hay veces que hemos tenido que marcar, ojo que el quórum lo está manteniendo el Frente Amplio, entren porque efectivamente de lo contrario nos vamos a retirar, ¿no es cierto? En estas cuestiones en donde transcurren durante largas horas y ha sucedido y el Frente Amplio ha mantenido el quórum. Lo último sobre esto para no empantanarnos, pero ¿qué diferencia hay a nivel político entre no tener quórum o que haya quórum y X cantidad de diputados, en vez de no haber entrado, entren y voten en contra y se manifiesten en contra? Y bueno, pero eso hubiera sido un escenario, en este caso como el del Senado, ¿verdad? En el Senado los proyectos ingresaron como graves y urgentes, no estaban en el orden del día. Para eso se necesita una mayoría especial que los legisladores, en su totalidad, el Senado los dio. Se retiraron de sala después porque dijeron estar en desacuerdo. ¿Se entiende? La misma situación hubiera sucedido en el Senado. Que se discuta el proyecto. Por supuesto. Y bueno, metiéndonos ahora sí en el proyecto, primero, ¿cuál es la situación de los ex trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia al día de hoy? ¿Por qué es necesario pensar un nuevo proyecto? Bueno, fundamentalmente porque lo que pretende el proyecto es que los ex trabajadores de Casa de Galicia tengan la certeza de que van a cobrar lo que son sus derechos adquiridos. Acá no es un beneficio adicional, sino simplemente que el gobierno cumpla con lo que son las indemnizaciones que les corresponden a los trabajadores, sus créditos laborales, que son los aguinaldos sin pago, los salarios vacacionales no gozados y no pagos, la indemnización por despido, que fue establecido en el proceso de acuerdo cuando la liquidación de Casa de Galicia, según las decisiones que tomó el gobierno, ¿no? Bien, ¿y cuáles son los detalles del proyecto, los detalles más importantes? Lo más importante es que se respeta un monto que está fijado en la ley 19.690, que son 105.000 unidades indexadas como máximo, ¿no?, por concepto de indemnizaciones, que fue además lo que se comprometió el gobierno en la mesa de trabajo del Grupo 15, que es el que corresponde a la salud. Esto es Ministerio de Trabajo, Federación Uruguaya de la Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud Pública, Sindicato Médico y Trabajadores de Casa de Galicia. Lo que pasa es que la iniciativa del gobierno viene con un monto muy menor. De aquellos eventualmente 600.000 pesos como máximo que algunos trabajadores podrían cobrar, el gobierno les ofrece 130.000 pesos y renunciar a todos los créditos que eventualmente pudieran cobrar. Pero pará, eso después de que en la negociación con el Ministerio de Trabajo se llegara a 600.000 pesos aproximadamente. Que es lo que está establecido en la ley, nadie está inventando nada, ¿verdad? Acá no es que es lo que corresponde. Y el argumento del gobierno es, bueno, lamentamos, sí está acordado, pero no está la plata. Pero no hay un argumento. Que no esté la plata, no es el argumento porque la plata está justamente en ese fondo, está comprometido con los trabajadores en las mesas de negociaciones, pero además, en todo caso, hay que ver qué fue lo que pasó con Casa Galicia. Solamente la infraestructura estaba valorada en 40 millones de dólares. El gobierno tomó decisiones de las cuales tiene que hacerse cargo. Y esto no implica que paga la sociedad. Acá son fondos que contribuyen también los trabajadores y que seguramente la sindicatura en el proceso de recuperación podrá generar recursos con los cuales cubrir también estos montos. ¿Qué pasa si la propuesta del Frente Amplio no sale? ¿Cuáles son los caminos que tienen los trabajadores? Lo que hemos escuchado de los trabajadores, lo han planteado en reiteradas oportunidades y sobre todo en las últimas horas, iniciarán los juicios que correspondan, ¿verdad? Lleva muchísimo tiempo, ¿no? Lleva muchísimo tiempo, pero sí, pero hay algunos juicios ya iniciados, ¿no es cierto? Que están también algunos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo cierto es que les asiste razón, el gobierno pretende que los trabajadores renuncien a sus derechos y acá lo que se está haciendo por vía del proyecto de ley es reconocer algo que ya existe, que son estas 105.000 unidades indexadas, de modo tal de que puedan cobrarse una parte, ¿no? Una parte, porque ya renuncian a bastantes, una parte de todo lo que han generado durante 20 o más años de trabajo en Casa de Galicia y que fue comprometido. El proyecto claramente todavía está vivo, es decir, se discute, se podrá ajustar algún detalle, pero se ven al menos dos obstáculos importantes políticos hoy. Uno es la diferencia económica de la que hablábamos, ¿no? El Poder Ejecutivo habilitó para esto, dijo 8, y le dijo a sus diputados y senadores, ¿no?, a sus parlamentarios, 8 o 9 millones de dólares, y esta solución implicaría 30 o 31 millones de dólares, es decir, la diferencia de millones de dólares en dinero es grande. Ese es un obstáculo. El otro es que entramos en año preelectoral y parte de la solución es que los funcionarios que todavía no han conseguido trabajo sean absorbidos por ACE. Y en un año preelectoral, ACE
está la duda legal de si se podría contratar gente o no en el año preelectoral. ¿Qué perspectivas ve usted para esos dos problemas o esos dos temas? Sí, respecto de los fondos, hay un fondo ya existente, ¿no?, en el Banco de Previsión Social, que es justamente para que los trabajadores del sector privado, frente a la insolvencia, digamos, del empleador, puedan hacerse, digamos, y cobrar lo que significan esos créditos que han generado a través de las indemnizaciones. Por lo tanto, ahí el gobierno tiene un fondo que aportan los trabajadores y que el propio gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene que reforzar cuando hay eventualmente un monto mayor y después se recuperará con el aporte que se sigue haciendo por parte de los privados y en el caso de los ex trabajadores de Casa Galicia, con lo que siga recuperando la sindicatura de los inmuebles y otros activos que tenía la institución. Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista constitucional, sí efectivamente había un escenario antes del 27 de octubre, que era el plazo, y otro escenario en el que estamos ahora. En lo que hace a esta posibilidad de que hace contratar a ex trabajadores de Casa Galicia, eso se va a modificar. Es justamente la única restricción que podría tener el proyecto que se aprobó en el Senado y que es la modificación que se va a presentar a los efectos de que no haya ninguna sacar duda. Eso. Exacto. Sacarlo, modificarlo. Una cosa es obligar y otra cosa es que tenga la facultad. ¿La utiliza o no? ¿Se entiende? Entonces, o sea, si ya se queda en libertad de acción de si contratar o no, ustedes eso sí lo ven constitucional. Exacto. Nosotros y todos los asesores Bien. que han trabajado con nosotros desde el punto de vista jurídico a los efectos de que esto efectivamente se pueda levantar como una eventual interpretación. ¿Y qué perspectivas le ve? Y nosotros hasta ahora tenemos las mismas voluntades que la semana pasada. Si eso se modifica, que era la única restricción pasado el 27, van a acompañar, es hasta ahora lo que tenemos, ¿verdad? De los mismos legisladores de Cabildo Abierto, la totalidad de los legisladores del Frente Amplio y los dos legisladores del Partido Nacional que acompañan el planteo del senador Botana, el diputado Tor, el diputado Portillo. No tenemos noticia de que eso cambie. Estuvo también, o estaría acompañando también, el diputado César Vega del PERI, lo mismo que acompañó la semana pasada el diputado Daniel Peña del Partido de la Gente, ¿no? Lucía, ¿cuántos trabajadores abarca el proyecto? Hay unos 2.020 trabajadores, más o menos, que son los que abarcaría, porque son quienes hicieron los acuerdos transaccionales con reclamos en tiempo y forma al Banco de Previsión Social y los que además fueron reconocidos a partir del trabajo que se hizo con las nóminas que tenía el Banco de Previsión Social, avalada por la Federación Uruguaya de la Salud y por los demás organismos, tanto Ministerio de Trabajo como Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas y Sindicato Médico, ¿no? Porque hay que considerar que estamos hablando de funcionarios, ex trabajadores médicos y no médicos. Claro. Nada más que reclamando lo que son sus derechos, ¿no? Porque se ha hablado mucho y se ha mezclado que cobraron el seguro de desempleo, que le corresponde a cualquier trabajador, y que en todo caso, si les hubieran dado la opción entre el seguro de desempleo o cobrar lo que les corresponde por 20, 25 años de trabajo, capaz que la elección hubiera sido otra, cosa que no estuvo sobre la mesa porque no es parte de un Estado de Derecho que los trabajadores tengan que elegir a cuál derecho renuncio, ¿no? Contraponerlo, que es lo que plantea el Poder Ejecutivo. ¿Cuándo se pueden tener novedades sobre este tema? Esperemos que en esta semana, el miércoles, en la sesión se pueda ingresar con estas modificaciones y las voluntades de los legisladores que tuvieron la semana pasada estén también para acompañar esta iniciativa. Lucía Echeverri, diputada del Frente Amplio, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Así cerramos otro lunes en La Letra Chica. Muchas gracias por acompañarnos. Se viene Línea de Tres, el deporte más allá del deporte, en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por acompañarnos como siempre, que descansen. Nos vemos el miércoles.